Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunde, a fette, heint wird sich schön dar. Hola oyentes de Radio Sefarado, iniciamos un nuevo espacio y es un espacio particular porque va a estar dedicado al Yiddish, pero lo vamos a hacer desde Sefarad y lo vamos a hacer con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para redondear el tema, digamos que Ángel es profesor de lengua y cultura rusa en la Complutense de Madrid. Sí, y también doy historia, civilización, literatura rusas. Sí, pero es todo el mundo ruso y eslavo, ¿no? Sí, y todo el mundo también ya de rebote me ha tocado todo el mundo judío. También el mundo De judío Europa ashkenazí. Oriental. Sí, Claro, ashkenazí. de Europa Oriental. Bueno, vamos a ir entrando en el tema de a poquito. Primero es que hemos llamado a este programa Yiddishlandia. Es como si hubiera un país o una zona donde se hablaba Yiddish. Sí, el Yiddish evidentemente surgió en Alemania en el siglo XII como un dialecto alto alemán con mezcla de hebreo, que fue la lengua que hablaban los judíos que habitaban en la Alemania medieval. Uh-huh. Desde Alemania, cuando vinieron las expulsiones con motivo de las diferentes cruzadas, los judíos emigraron a Austria y a Polonia. En Polonia fueron muy bien recibidos por el rey Casimiro, que llegó incluso a acuñar monedas con caracteres hebreos, dando la bienvenida a esos judíos. Uh-huh. Y en Austria estuvieron hasta que fueron expulsados por la emperatriz María Teresa. ¿Eso cuándo fue, lo de María Teresa? 1747, si mal no recuerdo. Y ahí se fueron yendo todavía más para el este, ¿no? Sí, y de allí ya empezaron a marchar hacia Rumanía, y de Rumanía, a través de la Besarabia y la Bucovina, empezaron a llegar paulatinamente a Rusia. Uh-huh. Primero a Rusia del sur, no la más cercana a esa zona. Sí, a la Rusia, a Ucrania. A la Rusia de Ilichóvsk, la Rusia de Odessa, es decir, la Rusia que estaba cerca de la Negro. Cuenca danubiana y la costa septentrional del Mar Negro. Uh-huh. Bueno, eso era, o sea que el mapa de Yiddishlandia no es un mapa fijo, sino que es una mancha que se va moviendo hacia el este. Exacto. Y esa mancha termina moviéndose y consolidándose como lo que llamamos Yiddishland cuando Catalina II, eso ya es Rusia, la recibe la zarina en la partición de Polonia a más de 1,5 millones de judíos procedentes de Galicia y Silesia. ¿Los recibe como parte del trato o porque no tiene otra? No, los recibe como parte del tratado. Del es territorio. Decir, todo el territorio... Venía incluido. Venían incluidos ese 1,5 millones de judíos yiddish hablantes. Uh-huh. Y claro, ella dice, me van a llenar Moscú de judíos, ¿no? Claro, entonces la emperatriz, cuando se da cuenta de lo que le viene encima, decide crear la zona de demarcación judía. Uh-huh. Es decir, un territorio que abarca lo que sería el sur de Letonia, toda Lituania, el sur de Bielorrusia y el centro, y toda la Ucrania central y occidental. Uh-huh. Una zona muy grande. Claro, un territorio que sería aproximadamente la tercera parte del actual territorio de la Rusia europea, Jorge. Uh-huh. Y eso, en esa parte, ¿por qué les da esa parte? ¿Porque ya estaban allí los judíos? ¿Porque era la parte mejor o porque era la parte peor? Era la parte que le había tocado
a la emperatriz en el reparto de Polonia con Prusia y con Austria. Ujú. Entonces, lo curioso... Este reparto fue después de que alguna guerra o algún Sí, tratado. después del levantamiento de Kościuszko, los patriotas polacos, Ujú. Ese levantamiento que acabó con Polonia. O sea, que acabó con Polonia desmembrada. totalmente, ¿no? Y no sería la primera vez que le pasaría eso. No, Polonia luego ya Polonia es producto pasaría a ser un principado ruso Ujú. hasta 1918. Luego hay una parte de la historia que los judíos, por ejemplo, se identifican, dicen que son lituanos, a pesar de que vivían en una zona de Polonia, ¿no? En zonas de Polonia. Todo eso formaba parte del Principado de Lituania o algo así. Sí, Vilno, la actual Vilnius, Ujú. formaba parte del gran Principado de Lituania que había surgido como consecuencia de la unión del Principado de Lituania con el Reino de Polonia. Sería lo que llaman en polaco la Rzecz Pospolita. Ajá. O sea que ese principado fue el que también se destrozó y se desmembró y se repartió. Claro. Ujú. Entonces, los Litvak, que es como se llaman esos judíos de Lituania, son un grupo especial dentro de la judería de Yiddishland. Ujú. Es un grupo eminentemente urbano y preferentemente ilustrado. No olvidemos que de ahí viene el célebre Gaón de Vilna. Vamos a ir despacito avanzando y retrocediendo para darnos una imagen Bien. general de el Yiddish. El Yiddish, como dijiste tú, surgió en las tierras alemanas, luego el movimiento migratorio se desplaza hacia Austria y Polonia, ¿no? Sí. Y luego con el desmembramiento de Polonia, pues quedan atrapados dentro del Imperio Ruso. Sí. Las zonas donde se confina a los judíos o se determina que ahí sí pueden vivir, en esas zonas también podían vivir no judíos. Evidentemente, los judíos convivían con los gentiles en todas estas zonas, tanto polacos como rusos como lituanos. Uh-huh. Y eran o ucranianos también, claro. Claro, y eran también ellos los que ejercían la autoridad, los otros. O sea, sí, evidentemente. En nombre del zar, la policía del zar, el ejército del zar. Toda la administración zarista estaba libre de judíos. Uh-huh. Y los judíos vivían en esta zona, en aldeas, en ciudades, en el campo. Había de todo, pero preferentemente la población judía vivía en aldeas de entre 2.000 y 20.000 habitantes que eran conocidas en yiddish con el nombre de shtetl. Uh-huh. Los famosos shtetl, también retratados por Marc Chagall y por tantos, incluso en las películas como El violinista en el tejado o en los relatos de Sholem Aleichem con ese shtetl imaginario de Anna Tefke. ¿Y en las ciudades podían vivir los judíos? Sí, los judíos, de hecho, aparte de vivir en Vilno, vivían en Odessa, vivían en Zitomir, en Radom, en Lublin, en Brest. Uh-huh. La zona esta que mencionas de Odessa, está sí. ahí pegada a Crimea, y ahí hubo problemas, ¿no? O sea, Rusia tuvo una guerra con Turquía y las potencias occidentales. En esa sí, zona. Curiosamente, Odessa, junto con Benderi, fueron los dos últimos puntos que tenían los turcos como fortalezas en la costa septentrional del Mar Negro. Y curiosamente, ambas poblaciones fueron tomadas y liberadas por dos españoles. Por españoles. El almirante José de Rivas, que estaba al servicio de Catalina II, y el general Urrutia, que era amigo de él
y al cual Goya le pintó un retrato justamente con la cruz de Santa Ana por la toma de Venderi y de Odesa. ¿Y qué hacían estos dos generales españoles ahí al servicio de la zarina? José de Rivas es un personaje increíble. Era hijo de barceloneses y nació en Nápoles. Ajá. Pero claro, Nápoles entonces Era pertenecía a la corona la corona española, de Aragón. Sí. claro, a la corona de Aragón. Ajá. Y entonces se fue en el año 69 del siglo XVIII a servir a la emperatriz Ujú. de Rusia. E hizo toda una carrera militar extraordinaria dentro de la Marina, de la cual llegó a ser el almirante jefe. Llegó a ser almirante, un español. Esto parece un programa de estos de Gallegos por el Mundo, desde la tele o algo así. Sí, pero es curioso, porque realmente esta gente en aquella época entraron al servicio de Rusia Ujú. porque la corona rusa pagaba muy bien a los militares extranjeros que entraban a su servicio. Ujú. Bueno, me da la pauta de que me puedo imaginar que estos generales españoles de pronto conocieron a judíos ashkenazíes hace 300 años, ¿no? Sí, además es curioso porque José de Rivas es el que planifica todo el urbanismo de la ciudad de Odesa. De hecho, la calle principal de Odesa hasta el día de hoy se llama Derivasáskaya. Y al final de ella... Rivas. Derivas, en ruso sería Derivas, lo hacen como si fuera francés, y le dan el nombre a esta calle y al final de la misma, ya llegando al puerto, le colocan un monumento como fundador de Odesa. Y evidentemente Odesa se convierte en un centro muy importante de población judía. ¿Por qué tenía algún atractivo especial para ser un centro importante para los judíos? Sí, el clima, Que es más benigno, es más que al es más sur. benigno que, por ejemplo, en Lituania o en Bielorrusia, y sobre todo, evidentemente, el hecho de que Odesa fuese un puerto de mar y un puerto de mar comercial. Muy importante. Conectado con el mar Mediterráneo a través del Bósforo. Claro, conectado primero con Varna, en Bulgaria, con Constanza, en Rumanía, y con Trapisonda o Trebisond, en el norte de Turquía. Y de ahí, claro, la salida al Mediterráneo era directa, a través del Bósforo y los Dardanelos. Así que los judíos estaban en esa zona, estaban también en el sur, también estaban en ciudades como en Vilna, en Lituania, al norte, y también estaban en aldeas que estaban en el medio del bosque, ¿no? Sí, en el medio del bosque o en el medio de la estepa. Es decir, los judíos en el este se van a expandir hasta la ciudad de Yekaterinoslav, que es la actual Dnipropetrovsk, la segunda ciudad de Ucrania actual. ¿Eso ya está muy cerca de los Urales o me parece a mí que no? No, Dnipropetrovsk está donde la zona actual del conflicto de Donbass. Está en la cuenca minera del este de Ucrania. El este de Ucrania, que es esta zona de la República de Lubetsk o algo así se llama, Lubetsk, ¿no? Ahora que los rusos entraron ahí. Sí, Donetsk, la zona de Donetsk. Digamos, socialmente estos judíos, bueno, eran judíos, tenían su religión, se integraban dentro de la población, estaban separados, la forma en que vivían era distinta a como vivieron en Austria o en Polonia. O sea, bajo el gobierno ruso, ¿cambió algo? Bajo el gobierno ruso lo que se experimentó en un primer momento fue evidentemente, podríamos decir, que una política de segregación.
Es decir, los rusos convivían con los judíos con los rusos, pero como se dice en español, cada uno en su casa, ¿no? Ujú. Y evidentemente, claro, aunque había relaciones comerciales, relaciones artesanales, relaciones culturales, pero evidentemente los judíos eran una minoría nacional sin derechos Ujú. civiles como podían tener en aquella época los rusos y los ucranianos. Ahora, la palabra minoría quizás no es tan exacta en este caso porque habría partes donde los judíos numéricamente eran mayoría, ¿no? Aunque no tuvieran el poder. Claro, hay zonas en Ucrania occidental, sobre todo en Volinia, donde los judíos, había poblaciones que eran más que los rusos, Ujú. pero no tenían derecho a entrar a la administración. Ujú. De hecho, las escuelas, los Heder, se los tenían que autofinanciar porque el gobierno zarista no les daba ni un céntimo. Ujú. Y el Melamed, el maestro, vivía de la caridad pública de la Keilah. Y por eso también los judíos en esa zona hablaban solo en yiddish, Exacto. excepto los comerciantes que tenían que tratar con otras personas o autoridades que tuvieran que viajar o hacer gestiones, ¿no? Claro, el shtetl además lo que tiene es que toda la vida y toda la producción se hace de una manera endogámica. Es decir, todos los artesanos son judíos, los albañiles son judíos, es decir, no contratan a nadie de fuera porque, entre otras cosas, no lo pueden hacer legalmente. Ujú. Con lo cual, hay muchísima gente que no va a hablar más que yiddish hasta el estallido de la Revolución de Febrero de 1917, Ujú. que es cuando el gobierno provisional ruso deroga jurídicamente la demarcación judía. ¿Esta demarcación tiene nombre en ruso, por ejemplo? Sí, en ¿Cómo ruso se llama Zona Cherta Asiedlosti. Ajá. Bueno, sí, no, a veces lo he visto escrito con distintos nombres, pero es la zona de demarcación, como tú le dices, o de confinamiento, ¿no? Porque tampoco tenían muchas posibilidades de salirse de ahí, ¿no? O sea, si alguien quería viajar, por ejemplo, a Moscú, ¿tenía que pedir permiso o cómo? Sí, en la época zarista a los judíos se les exigía un documento que se llamaba Vit na Žiteljstva, es decir, un permiso de residencia especial para poder vivir en las grandes ciudades del Imperio Ruso. Esto solamente lo van a poder hacer a partir de 1861, cuando Alejandro II proclame el decreto de abolición de la servidumbre. Ese es el famoso zar bueno, a partir del cual después vinieron muchas desgracias cuando se murió, ¿no? Sí, bueno, y antes también, ¿eh? No olvidemos No, que por supuesto. Alejandro II, los 2 últimos años de su vida, fueron los que tuvieron lugar los pogromos, dirigidos por el procurador del Santo Sínodo, Paviedonosev, y el ministro del Interior, el conde Ignatiev. O sea, que estaba todavía en vida. Sí, sí, Bueno. A él lo mataron los populistas en 1881, Bueno. en otoño. O sea Bueno, que... Ángel, esto ha sido una entradilla, una introducción muy general con saltos muy grandes en el tiempo. Esto no, aquí, evidentemente el tema no se acaba aquí y vamos a ir entrando parte por parte de forma más ordenada. Simplemente queríamos dar una panorámica general sobre lo que era o lo que fue esta Yiddishlandia, que como tú mencionas se puede dar
una fecha de inicio más o menos en las migraciones que salen los judíos de Alemania, Austria y después a partir de esas expulsiones y hasta, digamos, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya muchas de las poblaciones de esa zona quedaron diezmadas, aunque... Sí, evidentemente, Jorge, como sabes, tanto Hilaire como Grossman, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, recogieron testimonios de la Shoah en toda esta zona y publicaron el famoso libro negro que Stalin cogió, se lo guardó y dijo, hasta aquí hemos llegado. Esto no se da a conocer. Y luego solamente apareció por primera vez editado completamente en el año 90 en Vilnius, precisamente. Bueno, de todo eso vamos a hablar en las próximas entregas de esta Yidishlandia. Te agradecemos, Ángel Luis Encinas Moral, por haberte acercado a la radio para proponernos esta visión de ese mundo que desde Sefarad muchas veces es desconocido, a pesar de que geográficamente el este de Europa no esté tan lejos, pero como pertenece a la otra gran vertiente, a la no sefaradí, a la ashkenazí, pues muchas veces es desconocido, pero los oyentes de Radio Sefarad te van a agradecer mucho tus palabras y tus conocimientos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los oyentes. Bis wird etwas geben, es nicht möglich, das zu leben. De Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufche, Papierosen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Käufche billig, Benemones. Käufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.